Bueno, vamos a ver los números naturales, que son los que usamos normalmente para contar cosas, pues, que están hechas de una sola pieza. Por ejemplo, un ladrillo, 3 plátanos, 4 manzanas, 5 vasos. ¿M? Son cosas que contamos que existen. ¿M? Históricamente, el cero, que lo vamos a pensar que es un número natural, tardó muchísimo en ser concebido como un número, porque como no tiene sentido contar lo que no hay, pues entonces supongo que por eso durante muchísimo tiempo pues no se pensó en la nada como una cantidad que podía ser representada mediante un número. El cero aparece en China, a continuación de China pasa a la India y después de la India pasa por el contacto comercial, pasa a los pueblos mm, africanos, musulmanes, y de ahí pasa a la península ibérica, que también era musulmana en aquella época, que era la Edad Media. Lo que pasa es que no tiene mucha repercusión y es a través de Italia donde entra en el cero con más fuerza en Europa, mucho después de que el mundo musulmán, el mundo indio y los chinos ya lo tuvieran. ¿Mm? Curiosamente, el cero no aparece. El primer uso del cero que se conoce no es como cantidad, sino como posición. ¿Mm? Por ejemplo, nosotros usamos el cero con significado de posición. No lo mismo uno que un uno seguido de un cero. ¿Mm? Antiguamente, pues en vez de poner un uno así, se ponía así. Pero claro, quedaba la, la, la incógnita de cuánto espacio había. Entonces, para evitar que hubiera malentendido, pues se usó un carácter para indicar un espacio. Pues ese fue el primer uso del cero conocido. ¿Mm? Bien, pues el cero nosotros lo vamos a considerar natural. Hay libros que consideran que el cero no es natural, que los naturales empiezan a partir del uno. Lo que pasa es que por una parte tienen sentido considerar los naturales solamente a partir del uno, pero por otra parte también tiene sentido considerar los naturales a partir del cero. Y es lo que voy a hacer yo. ¿Mm? Bien, al conjunto de todos ellos se los denota mediante una letra que está escrita de una manera un poquito especial, que es esta, una N con un palito. ¿Mm? Dibujamos una N, vamos a ver, venga, dibujamos una N así y después le he añadido un palito extra. Y son los números naturales. ¿Mm? Bien, entonces, pues los números naturales son desde el cero en adelante. Las llaves es para indicar dónde empieza y dónde acaba los elementos del conjunto. Como hay infinitos, pues yo he puesto 3 puntos suspensivos para indicar que esta secuencia de números pues no acaba. Bueno, pues esos son los que vamos a considerar que son los números naturales. ¿Mm? Bien, vamos a ver las operaciones. Yo voy a dar por sabido que se saben hacer las operaciones, entonces me voy a centrar en los significados. ¿Por qué? Porque los significados es lo que hace que a uno se le ocurra muchas veces cómo resolver un problema, que es lo que la mayoría de la gente le cuesta. Pues vamos a ver. Seguramente muchas de estas cosas ya las sabes, de todas formas merece la pena que al menos una vez le prestes atención. Bueno, pues sumar significa añadir o juntar o unir. ¿Mm? Si yo tengo 3 bolitas y le añado 4 bolitas, voy a tener las 3 que tenía antes y las 4 que tenía antes, todas va a ser un grupo más grande, que van a ser 7. ¿Mm? Sobre la suma, pues siempre la vamos a poder hacer. Es decir, si tenemos dos números naturales o más, pues los vamos a poder sumar sin problema. ¿Mm? El orden da igual. Eso de que el orden da igual, hay varias maneras de interpretarlo. Y aquí es donde está escrito. Una manera de interpretar eso de qué significa que da igual el orden
es que es conmutativa, es decir, que hacer 3 más 4 es lo mismo que 4 más 3. Que esto con letras lo escribiríamos así. Si A es un número natural y B es otro número natural, sumar A y B es lo mismo que sumar B más A. El orden da igual. Es asociativa. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo 3 números, pues da igual que sume primero los 2 primeros y después le añada el tercero, que si sumo por primero los 2 últimos y el resultado se lo sumo con el primero. Esta propiedad se llama ser propiedad asociativa. Puede que la veas muy tonta, pero la propiedad asociativa es la que nos permite entender sin ninguna ambigüedad una cosa de este tipo. Por ejemplo, si yo escribo 8 más 4 más 3 más 1, aquí no está dicho qué es lo que hay que hacer primero. Bueno, pues la propiedad asociativa lo que nos dice es que da igual cómo lo hagamos, es decir, si hacemos primero esto, a lo que dé le hacemos esto y después le sumamos el 8, da igual cómo lo hagamos, que el resultado va a ser el mismo y realmente no hay ninguna ambigüedad. Por eso es tan importante la propiedad asociativa. La propiedad asociativa nos garantiza que cuando escribamos sin paréntesis, que es una lata, escribir con paréntesis es incómodo, pues no hay ningún malentendido, porque da igual cómo hagamos las cuentas, las operaciones, que nos va a dar igual. Bien. Entonces, pues eso es la importancia de la propiedad asociativa. Esto de aquí, una cosa de este tipo, no es ambigua porque da igual cómo la hagamos, que siempre nos va a producir el mismo resultado. Bien, puedes pensar que sabes sumar. Yo ya te digo que no sabes. Tampoco es cierto del todo. Pero sí que es cierto que sabes hasta un cierto grado. Y ahí me incluyo yo. Yo hay cosas que sí las sé sumar y hay cosas que si me las pusieran pues me pondrían en un aprieto. Es decir, que sumar no tiene más historia de la que parece. Entonces hay algunos tipos de sumas que son muy importantes. Por ejemplo, si yo te pidiera que sumaras todos los números desde el 1, todos los números naturales, desde el 1 hasta el 175, es decir, 1 más 2 más 3 más 4 más 5, y así sucesivamente. Estos 3 puntos significan sucesivamente, es decir, está claro que vamos sumando de uno más. Es decir, 1 más 2, después vendría el 3, después vendría el 4, después vendría el 5, después vendría el 6, después el 7 y así sucesivamente hasta 175. Bueno, pues sumar esto se puede hacer fácilmente, entre comillas, lo de fácilmente, sumando en orden. Primero 1 más 2, lo que me quede le sumo 3, pero evidentemente esta suma es larguísima. Y de hecho, si intentas hacerla de golpe con la calculadora es que no te cabe. Entonces, ¿existe alguna manera de sumar este tipo de cosas sin necesidad de... ¿O hay algún atajo? Sí, sí lo hay. Se puede sumar sin necesidad de hacerlo de esta manera. Pero para eso hace falta salir de lo evidente, esto sería lo evidente, es decir, sumar las cosas tal como están aquí y pensar un poquito. Otro tipo de suma interesante que sucede mucho es cuando tenemos números consecutivos que no necesariamente parten del 1. Por ejemplo, una suma de este tipo, de la de 1 más 2 más 3 más 4, es si queremos saber de cuántos bloques está hecha una escalera. Si el primer peldaño está hecho de un bloque, el segundo peldaño está hecho de 2, por ejemplo, aquí estaría la escalera vista de lado. Primero un bloque, después 2 bloques, después 3 bloques y así sucesivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Pues si hay 40 peldaños, pues 1 más 2 más 3 y así sucesivamente hasta 40. Pues esto es justo este tipo de suma. Entonces este tipo de sumas son muy útiles. Después otras sumas que pueden ocurrir, que se dan con bastante frecuencia, es que en vez de sumar números consecutivos, sumar múltiplos de un número. O bien los múltiplos de 4,
o bien los múltiplos consecutivos de 5, como viene aquí. Por ejemplo, si quisiéramos saber, en el ejemplo anterior de los peldaños de la escalera, cuánta masa tiene la escalera, si cada bloque tiene, pues yo qué sé, 100 kilos, pues claro, estaríamos sumando múltiplos consecutivos de 100 kilos. O si pesaran 75, pues estaríamos sumando múltiplos consecutivos de 75. 75, 150, 225 para el tercer peldaño y así sucesivamente. Entonces estas sumas son bastante frecuentes y sumarlas de manera ingenua, es decir, en el orden que aparecen los elementos que sumamos, que se llaman sumandos, es muy torpe e ineficiente. Pero la buena noticia es que se puede hacer, aunque no lo voy a explicar en este vídeo. Después otras sumas que aparecen con mucha frecuencia también, otra suma que aparece con mucha frecuencia es la de potencias. Y esto ocurre sobre todo en el ámbito financiero. Lo que pasa es que no es verdad que no con números naturales, pero que la manera de sumar es la misma, da igual que sean números naturales que con decimales. Pues este tipo de sumas son muy interesantes y muy importantes en la práctica. Bien, entonces, esto simplemente lo he dicho para que quede constancia que sumar tiene más historia de lo que parece y que hay sumas interesantes que hay que saber hacer o que conviene saber hacer. No las voy a explicar en este vídeo, pero que sepas que existen y que están ahí. Bien. Después, en la época en que vivimos, que es una época muy tecnológica, pues damos por hecho que tenemos una calculadora a mano, pero siempre es buena idea pues tener recursos mentales. Y las sumas podemos sumar usando trucos. Siempre hay sumas que son especialmente fáciles. Por ejemplo, sumar números que den 10, pues son fáciles. Por ejemplo, 1 más 9, pues todo el mundo sabe que es 10. 2 más 8 sabemos que es 10. 3 más 7 es 10 y así sucesivamente. 4 más 6 es 10, 5 más 5 es 10, o 1 más 4 es 5, 2 más 3 es 5. Bien, ¿qué pasa? Pues estas sumas nos pueden servir para hacer sumas más complicadas. Por ejemplo, 7 y 8, puedes pensar que es una suma un poquito más difícil, pero fíjate tú, si partes el 8 en dos trocitos, el 3 y el 5, el 3 y el 7, como son fáciles de sumar, pues te va a dar 10 y solamente tendrías que sumar 10 más 5, que es una suma muy fácil, porque sumarle algo a 10 es muy fácil. Pues fíjate tú, piénsalo, tienes el 12 y el 13. Esto puede una cosa que es el 12, verlo como 10 más 2, y entonces el 2 de aquí, de este 12, lo sumas primero al 23, que te da 25, y sumarle 10 y 25 es muy fácil y da 35. Otro ejemplo de suma creativa, por decirlo de alguna manera, sería si tenemos que sumar 47 y 58, pues el 47 lo podemos partir en dos trocitos, uno al 45 y otro un 2, y al ponerlo al 58 nos queda 60, que es un número muy fácil de sumar. Entonces 60 y 45, como 60 y 40 es fácil, queda 100, pues 60 y 45, 105. Entonces, fíjate tú que sumar, que aparentemente es una cuestión bastante mecánica, en realidad existen maneras de sumar bastante creativas y que fomentan la creatividad y el pensamiento original. Por eso yo te aconsejo que siempre que puedas hagas cálculo mental, pero de manera creativa. Que no sea sola la regla, sino que sea una manera que por supuesto sea rápida y eficaz. Y ya verás tú qué divertido es. Otra operación importante es la resta, que aquí, vuelvo a repetir, que vamos a centrarnos en el significado. Yo ya voy a dar por supuesto que sabes restar con lápiz y papel, entonces vamos a centrarnos en los significados. Entonces una manera de entender la resta es como quitar o sustraer. Si yo tengo 20 caramelos y me comí 7, pues a los 20 caramelos que tenía, ¿cuántos me quedan? Pues a los 20 le quito 7 y me queda 13. Ese sería el primer significado. Otro significado es la diferencia de cantidad que hay entre dos números. Por eso, muchas veces se llama, en vez de resta, se llama diferencia de números. ¿Qué es la diferencia? Pues cómo de distintos son. Por ejemplo,
el 10 y el 5, ¿cómo de distintos son? Pues entre 10 y 5, pues los separan 5 unidades. En ese sentido, la diferencia que hay entre el 10 y el 5 es de 5 unidades. Entonces, cuando hacemos la resta 10 menos 5, lo que estamos calculando es la diferencia que hay numérica que hay entre esos dos números. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo que yo he puesto es, Manolito tiene 12 caramelos y Jaimito 7. ¿Cuántos caramelos tiene más Manolito que Jaimito? Pues la diferencia de caramelos que hay entre Manolito y Jaimito. Pues si restamos 12 menos 7 nos da 5 caramelos. ¿Mm? Esa es la diferencia que hay de caramelos entre los que tiene Manolito y Jaimito. Y después, una otra interpretación un poquito más abstracta, pero no menos útil, de la resta, es que es la operación contraria, opuesta o inversa de la suma. Lo repito, la resta es la operación opuesta, contraria o inversa de la suma, es decir, que restar es lo contrario de sumar. Pues esto que es, que yo supongo que lo sabes, muchas veces no se tiene en cuenta, ¿m? De manera consciente. Entonces, por ejemplo, fíjate tú esta pregunta. ¿Cuánto hay que sumarle a 7 para obtener 13? Pues entonces, si yo hago la resta 13 menos 7, voy a obtener lo que hay que sumar a 7 para obtener 13. 8. ¿Mm? ¿Cuánto le tengo que sumar a 7 para obtener 13? ¿Mm? Bien. Vamos a ver más propiedades. Fíjate, si te acuerdas de las propiedades de la suma, es que el orden daba lo mismo, que es decir, que era conmutativa y asociativa. Pues vamos a ver qué pasa con la resta. Ay, que siempre se podía hacer. Bueno, la resta no siempre se puede hacer en el contexto de los números naturales, sí en el contexto de los números con signo. ¿Mm? Pero, por ejemplo, si una persona tiene 3 naranjas, no le pueden quitar 5 o no puede perder 5. Lo máximo que va a poder es perder 3 naranjas. Si alguien quiere quitarles 5 naranjas, si yo voy a una frutería y, oiga, deme 5 naranjas y solamente le quedan 3, pues evidentemente no me las va a poder dar. Esa operación no podría hacerse. ¿Mm? Bien, si queremos quedarnos dentro de los números naturales. Si admitimos números con signos, pues entonces ya sí. Pero esos no son números naturales. ¿Mm? Bien, la suma da igual 3 más 4 que 4 más 3. Aquí, evidentemente, no va a pasar eso. Porque, por ejemplo, no es lo mismo 7 menos 4, que da 3, que 4 menos 7. Porque 7 menos 4 sí se puede hacer y da 3, y 4 menos 7 es que ya es que no se puede para empezar. Por lo tanto, hay una diferencia. No es lo mismo, el orden sí importa. Y no solamente importa el orden desde ese punto de vista, es decir, que no es conmutativo, sino que es que además no es asociativo. Es decir, si tenemos 10 menos 5, nos va a dar 5, y si después le restamos 2, 5 menos 2, 3. Pero si hacemos primero 5 menos 2, nos da 3, y si arriba le restamos 3, nos da 7. Fíjate tú que no es lo mismo 3 que 7. Es decir, el orden sí importa. Y debido a ese motivo, debemos evitar escribir cosas de este tipo. Para evitar malentendidos, por si hay alguien despistado que no se acuerda que el orden sí importa, entonces pues no queda claro aquí en qué orden hay que empezar. Entonces, cuando sea la resta y veamos algo de este tipo, debemos empezar, lo que se suele hacer es hacer las cuentas, las operaciones de izquierda a derecha, porque es la manera que solemos escribir nosotros con nuestro alfabeto. Lo que pasa es que ten en cuenta que hay otras culturas, por ejemplo, la escritura árabe escriben de derecha a izquierda, y los hebreos, la escritura hebrea, también se escribe de derecha a izquierda. Y a lo mejor a ellos les da por pensar que esto no es así. ¿Mm? Así que lo mejor es usar paréntesis y evitar este tipo de expresiones cuando estemos usando la resta. ¿Mm? De todas formas, si lo ves así, pues lo que tienes que hacer es primero las operaciones de izquierda a derecha. Es decir, a 20 le quitamos 3, después le quitamos al resultado que es 17, le quitamos 5, nos daría 12, y a 12 le quitamos 2. ¿De acuerdo? ¿Mm? Bien, continuamos. Al igual que la suma,
pues podemos ser creativos, ¿eh? Entonces, fíjate tú, vamos a ver un ejemplo. 17 menos 8. A 17 es muy fácil quitarle 7. Entonces, quitar 8 es lo mismo que quitar primero 7 y después quitar 1. Entonces, si hago esta resta de estas dos restas en este orden, me va a dar lo mismo que esta y es muy fácil de hacer. 17 menos 7 es 7, y 10, perdón, y si le resto 1 me da 10, me da 9, perdón. Vamos a ver aquí. Aquí siempre que usemos creatividad, pues hay muchas maneras de hacerlo. Entonces lo que yo estoy aquí exponiendo es una manera. Entonces, por ejemplo, si 47 menos 29. 29 no parece que sea fácil de hacer la resta. Pero un número que sí es fácil de usar para sustraer es el 30, ¿verdad? Entonces, si le añadimos 1 a 29, tendremos 30. Pero ¿qué pasa? Para compensar ese 1 que le hemos añadido a 29, le debemos añadir, mejor dicho, 1 a 47. De tal manera que es lo mismo hacer 47 menos 29 que 48 menos 30. Ahora, ¿qué pasa? Esta resta sí es muy fácil de hacer. 48 menos 30 se ve claro que es 18. Sin embargo, esta de aquí es un poquito más difícil, ¿eh? Y así, pues, siempre podemos usar la creatividad. Y además la creatividad hace que las cosas sean más divertidas, porque eso no son tan aburridas. ¿Mm? Bueno, pues ya hemos visto lo que es la suma y la resta. Ahora vamos a ver la multiplicación. ¿Mm? Bien, multiplicar es sumar repetidamente un mismo número. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos varios ejemplos. 5 por 2 es sumar el 5 dos veces. 5 más 5. 9 por 4 es sumar el 9 cuatro veces. 9 más 9 más 9 más 9, 36. 4 por 9 es sumar el 4, pues 9 veces. Entonces fíjate tú que aquí tenemos 9 por 4 y 4 por 9, que son los mismos números pero en distinto orden. Que el significado es distinto, no es lo mismo sumar como ejecución de una acción 9 consigo mismo 4 veces que sumar 4 consigo mismo 9 veces. Y aunque no lo mismo, sí da el mismo resultado. Es decir, son operaciones equivalentes. Da lo mismo 9 por 4 que efectuar 4 por 9. 2 por 5, pues sería, fíjate, aquí volvemos a lo mismo. Aquí al principio teníamos 5 por 2, que es 5 más 5, y 2 por 5, que es sumar 2 5 veces consigo mismo. 2 más 2 más 2 más 2 más 2, que si lo hacemos nos da 10, 2 más 2 4 más 2 6 más 2 8 más 2 10, que es lo mismo que 5 más 5 que es 10. Es decir, la multiplicación desde ese punto de vista sería conmutativa. El orden, si intercambio los factores, no cambia. Después hay unas multiplicaciones que son especialmente importantes. Multiplicar por 0 siempre da 0. Esto es una cosa que supongo que te has aprendido de memoria, que te lo han dicho y te lo has creído, y yo te invito a que por ti mismo o por ti misma, lo pienses. ¿Por qué multiplicar un número, por ejemplo, 28 por 0 da 0? ¿Y por qué no da otra cosa? ¿Por qué siempre da 0? Yo te invito a que tú pienses porque es muy fácil. Bien, multiplicar por 10 es añadir un 0. Por ejemplo, si yo multiplico 87 por 10, pues es escribir 87 y un 0, es decir, 870. Si yo multiplico 18 por 10, es a 18 añadirle un 0, es decir, 180. Si tengo el número 573, lo multiplicamos por 10, nos queda el número 5730. Y así sucesivamente. Análogamente, multiplicar por 100, en vez de añadir un 0, es añadir dos ceros. Si 87 lo multiplicábamos por 100, pues tendríamos 8700. Si 18 lo multiplicamos por 100, tendríamos 1800, porque añadimos dos ceros. Si en vez de multiplicar por 100, pues multiplicamos por 1000, pues va a pasar lo mismo, parecido. En vez de añadir dos ceros o un cero como antes, añadimos 3 y así sucesivamente. Entonces, sobre la multiplicación, pues es conmutativa, es decir, el orden, como acabamos de ver antes, da igual, y es asociativa, igual que la suma. Es decir, si tenemos tres números multiplicándose, da igual hacer primero, multiplicar los dos primeros con antelación y el resultado que obtengamos después multiplicarlo por 39, que hacer primero 5 por 39 y lo que nos dé multiplicarlo por 2.
desde ese punto de vista, aunque si escribimos sin paréntesis una multiplicación, pues no va a haber problema. ¿Mm? Bien. Ahora, en vez de empezar a explicar otra operación, voy a centrarme en algunos conceptos relativos a la multiplicación que son importantes y que los vamos a usar muchos después. Uno es el concepto de múltiplo. ¿eh? Para referirnos a múltiplos, los múltiplos naturales, lo que hacemos es poner un puntito encima. Entonces, el conjunto de todos los múltiplos, es decir, el multiplicar 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3, 0 por 0 por supuesto, 0 por 0, 0 por 1, 0 por 2, 0 por 3 y así sucesivamente con todos los números naturales, el conjunto de todos esos números, que en el caso del 0 siempre da lo mismo que es 0, pues serían los múltiplos del 0. Si queremos los múltiplos del 1, pues 1 por 0, 1 por 1, 1 por 2 y así sucesivamente. Que entonces estos les ponemos un puntito encima y lo encerramos entre llaves para indicar que es un conjunto. Los múltiplos de 1 son todos los números naturales. Aquí en el ejemplo, los múltiplos del 2, pues sería pues la tabla del 2, pero infinita. Entonces, aquí no solamente es multiplicar, se puede ver de dos maneras. O multiplicar por 2 cada número, 2 por 0, 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 4, 8 y así sucesivamente. O el siguiente se obtiene sumándole 2 al anterior. Como la multiplicación es la suma repetida, pues 2 por 3 va a estar 2 unidades mayor, va a ser 2 unidades mayor que 2 por 2. 2 por 6 va a ser 2 unidades mayor que 2 por 5. Por eso si ya sabemos lo que vale 2 por 5 y le sumamos 2, lo que vamos a obtener es 2 por 6. Y así sucesivamente. Conviene tener esto siempre en cuenta. Bien. Entonces los primeros múltiplos del 3 serían estos. Hay una cantidad, salvo con el 0, que solamente tiene un múltiplo, que es el mismo. El resto de números tienen infinitos múltiplos. Bien, ahora vamos a centrarnos en la división. La división, pues bueno, vamos de nuevo, lo primero con el significado. Dividir es repartir una cantidad en partes iguales. Bien, ¿esto siempre se puede hacer? Pues depende. Depende de lo que entiendas por poderse hacer. Si piensas es que repartir todo a partes iguales, pues evidentemente no siempre se puede hacer. Por ejemplo, si tenemos 4 caramelos y los queremos repartir entre 3 personas, pues si queremos que todas las personas reciban la misma cantidad de caramelos, pues un caramelo cada uno y va a sobrar uno. Entonces, desde ese punto de vista, no se ha podido repartir todo. No se ha podido hacer la división porque no se ha podido repartir todo. Aunque sí, podríamos decir que hemos repartido lo mejor posible, pero que ha habido una sobra, un resto. Bien. Entonces, pues el número que es dividido se llama dividendo. Por ejemplo, aquí hay mostrada una división ya realizada. El número 25 que está dividido entre 7, el resultado de división es 3 y el resto es 4. Entonces, el número que es dividido, que está siendo dividido, la cantidad que está siendo repartida, se llama dividendo. La cantidad de personas sobre las que se reparte es el divisor, el número que efectúa la división, por decirlo así. El resultado de la división se llama cociente y lo que sobra, si es que sobrara algo, se llama el resto de la división. Si no sobra nada, el resto sería 0. Las divisiones que tienen resto 0 se llaman divisiones exactas. Y siempre que se hace una división, tiene que ocurrir que el dividendo, es decir, el número que es dividido, debe ser igual al divisor por el cociente más lo que ha sobrado, más el resto. Evidentemente, si yo quiero repartir 25 caramelos entre 7 personas, pues si a cada persona le he dado 3 caramelos, pues lo que he repartido ha sido 3 por 7 caramelos. ¿Y qué es lo que me ha quedado por repartir? 4. Pues si yo sumo lo que me ha quedado por repartir más con lo que he repartido, pues me tiene que dar todos los caramelos que había al principio. Evidentemente. Bien, entonces es una cosa que tiene bastante sentido, pero que es muy importante. Y nos puede servir, por ejemplo, para comprobar si hemos hecho bien una división. Si hacemos 3 por 7
7 por 3, 21. Si sumamos 4, 25. Luego la división está bien hecha. Si no nos diera 25, es que eso significa que nos hemos equivocado en algún cálculo. ¿Mm? Bien. Después, cuando la división es exacta, es decir, el resto es 0, decimos que el divisor divide al dividendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo. 21 entre 7 es una división exacta, es decir, da resto 0. En ese caso diríamos que 7 es un divisor de 21 o que 7 divide a 21. Para decir que 7 divide a 21 lo puedes escribir de manera tradicional, es decir, 7 divide a 21, como con palabras, o de manera mucho más breve y práctica, como 7 una rayita y 21. Esto de aquí significa que 7 divide a 21. Es decir, que si hacemos la división 21 dividido entre 7, nos va a dar resto 0. 6 divide a 18, y entonces, ¿cómo escribiríamos eso? Pues eso lo escribiríamos así. 6, una rayita así un poquito larga, y después 18. Esto significa que 6 divide a 18. Bien, continuamos. Como he dicho, las divisiones que dan resto cero las llamamos exactas. Después, por último, o bueno, hemos visto que hacer de una división significa repartir en partes iguales. Otro significado de la división es averiguar cuántos grupos del mismo tamaño podemos elaborar a partir de una cierta cantidad. Vamos a ver un ejemplo. Para su fiesta de cumpleaños, María está preparando bolsitas de 6 caramelos. Dispone de 100 caramelos. ¿Cuántas bolsitas puede hacer? Pues para saber cuántas bolsitas de 6 caramelos puede hacer con 100, lo que tenemos que hacer es la división. 100 entre 6. Si lo hacemos, nos va a dar 16. ¿Qué significa eso? Que va a tener 16 bolsitas de 6 caramelos cada bolsita y que van a quedar 4 caramelos que no ha podido poner en una bolsita porque ella quería que todas las bolsitas tuvieran exactamente 6 caramelos. Entonces ha habido un resto, unas sobras de 4 caramelos. Esto tiene mucho sentido porque si quisiéramos saber cuántos caramelos hemos empleado, pues 6 por el número de bolsitas, que es 16. Y a eso hay que sumarle el resto. Pues eso coincide con el patrón de la división. Por tanto, es una división. Bien. Y por último, pero también no menos importante, al igual que la resta es la operación contraria de la suma, la división es la operación contraria de la multiplicación. Por ejemplo, si yo quiero saber por qué el número hay que multiplicar 8 para que dé 32, pues en vez cojo y divido 32 entre 8 y me da el número que busco. Otra manera de verlo es coger y multiplicar 8 por 4, me da 32, y si yo al 32 lo dividimos entre 4, nos da 8, es decir, el número de partida. Si a un objeto le hago dos cosas y lo que me queda es igual, me queda igual que antes de hacerle nada, es que las dos cosas que he hecho, una es la contraria de la otra. Si yo, por ejemplo, cojo 13, lo multiplicamos por 17, nos va a dar 221. Si 221 lo dividimos entre 17, como 17 la operación contraria, dividir la operación contraria de multiplicar, pues nos va a volver a dar el número de partida, 13. Es decir, hemos deshecho el acto de multiplicar. Bien. Vamos aquí, un ejemplo. Pues, ¿por qué número hay que multiplicar 22 para obtener 154? Pues yo es lo contrario de multiplicar. Pues lo contrario de multiplicar es dividir. Pues divido 154 entre 22 y obtengo el número por el que hay que multiplicar 22 para obtener 154. Evidentemente, si me sale el resto, que es distinto de 0, ese número no existe como número natural. Bien. Entonces, algunas propiedades. La resta no siempre se podía hacer. No era conmutativa, es decir, el orden importaba, y no era asociativa, que es otra manera de importar el orden.
Pues a la división le pasa exactamente lo mismo, no es conmutativa. Por ejemplo, 100 dividido entre 2 da 50 con resto 0 y 2 dividido entre 100 da 0 con resto 2. Si tenemos 2 caramelos, queremos repartir en parte igual entre 100 personas, pues a cada persona se va a quedar sin ningún caramelo y van a haber sobrado 2 caramelos. ¿Mm? No es asociativa. Por ejemplo, si ponemos 1000 dividido entre 10 dividido entre 5, si hacemos primero la primera división, nos queda 100 y 100 dividido entre 5 es 20. Sin embargo, si hacemos primero esta división, es decir, dividimos 10 dividido entre 5, nos va a quedar 2. 1000 dividido entre 2, la mitad de 1000 queda 500. No es lo mismo empezar por un lado que empezar por otro. ¿Mm? Entonces, debido a eso, es importante cuando escribamos divisiones con varias divisiones concatenadas, indicar el orden. Porque si no indicamos el orden, vamos a suponer que empezamos de izquierda a derecha, y si no es ese el orden en que pensamos que queremos indicar en que se deben hacer las operaciones, y no lo indicamos, pues a la gente que lo haga, pues le va a ser una cosa distinta. ¿De acuerdo? Después una cosa muy importante es que en la división no se puede dividir entre cero. No se puede dividir entre cero. Esto hay varias maneras de razonarlo. Una manera es viéndolo como una repartición. Si un donut entre una persona, 1. Si la persona se hace más pequeñita, es decir, si fuera 0,5, la mitad, pues 1 dividido entre 0,5, pues 2. Si vamos haciendo cada vez más pequeño la persona, el donut para la persona es cada vez más grande, es como si fuera un donut pues 100 o 200 veces o 500 veces más grande. Cuanta más pequeña sea la persona, más grande le va a parecer el donut, hasta que llegue un momento que el donut es como si fuera infinito, que es cuando la persona se ha reducido a la nada. Esa sería una manera de razonarlo o de intuir por qué no se va a poder dividir entre cero o por qué va a haber problemas. Y efectivamente así es, no se puede dividir. Entonces, siempre que hay una división, hay que tener mucho cuidado de que el divisor no sea cero. Bien, al igual que con la multiplicación, que había multiplicación especialmente fácil e importante, con la división pasa lo mismo. Dividir entre 1 es como no hacer nada. Igual que multiplicar por 1 es no hacer nada, pues dividir entre 1 tampoco. Si multiplicar por 10 era añadir un 0, pues dividir entre 10, que es la operación contraria, en vez de añadir es quitar un 0. Es decir, si tenemos 1350 y lo dividimos entre 10, pues nos va a quedar 135, es decir, este número sin el 0. Al igual que si multiplicar por 100 es añadir 2 ceros, dividir entre 100 es quitar 2 ceros. Aquí estamos suponiendo que la división se puede hacer, es decir, que son divisiones exactas y que hay ceros, evidentemente. Bien. Entonces hay veces que interesa saber si una división es exacta o no, y lo veremos más adelante. Entonces para eso hay unos trucos que se llaman criterios de divisibilidad, que nos permiten saber si se puede hacer la división de manera exacta. Si hiciéramos la división, si va a dar resto cero, sin necesidad de hacer la división. Hay infinitos criterios de divisibilidad, pero los más importantes y los más útiles y usuales son estos. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Pues si es par. Si un número es par, es decir, que acaba en 0, en 2, 4, 6 u 8, pues entonces es divisible entre 2. Por supuesto, si es impar no lo va a ser. ¿Cuándo es un número divisible entre 3? Pues si al sumar las cifras de ese número nos da el resultado de sumar las cifras, nos da un número divisible entre 3, pues eso significa que el número sí es divisible entre 3. Y si no nos da un número divisible entre 3, pues es que el número tampoco es divisible entre 3, el número de partida. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Es divisible 9128 entre 3? Pues vamos a ver. ¿Cuáles son las cifras? 9, 1, 2, 8. Pues si las sumamos, 9 y 1, 10, 2 y 8, 10, pues 10 más 10, 20. La suma de las cifras da 20. Como 20 no es divisible entre 3, si hubiera dado 21 sí, o si hubiera dado 18, pero ha dado 20, que no es divisible entre 3. Pues el número este, 9128, tampoco lo es. No es divisible entre 3. Es decir, si hiciéramos la división, nos iba a dar resto distinto de 0. Bien. A continuación,
el criterio del 5, que si el 3 es fácil, el 5 es todavía más fácil. Que es, si te das cuenta, en la tabla del 5, por ejemplo, 5 por 0, 0, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, que acaba en 0, 5 por 3, 15, que acaba en 5, 5 por 4, 20, que acaba en 0. Es decir, vamos alternando entre el 0 y 5 sucesivamente. Pues ¿cuál va a ser el criterio? Pues si el número acaba en 0 o en 5, entonces sí es divisible entre 5, y si no acaba en 0 o en 5, no es divisible. Entonces, ¿es 21.375 divisible entre 5? Pues sí, porque como la última cifra es 5, el número sí es divisible entre 5. Si la última cifra no fuera 5, aunque el resto de las cifras fueran todas 5 o ceros, pues si la última cifra no es ni un 5 ni un 0, pues entonces va a resultar que no. ¿Mm? O el 9 lo pongo aquí, no es porque se parece mucho al 3. Es decir, el 3, que es lo que teníamos que hacer, sumar las cifras y ver si era divisible entre 3. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sumar las cifras y ver si es divisible entre 9. ¿Que lo es? Pues entonces el número lo es. ¿Que no lo es? Pues entonces el número no lo es. No es divisible entre 9. Vamos a ver un ejemplo. ¿Es 128.730 divisible entre 9? Pues si sumamos las cifras, nos queda 21. 21 no es divisible entre 9. Sí que es divisible entre 3, pero no entre 9. Entonces el número tampoco iba a ser divisible entre 9, pero sí divisible entre 3. ¿De acuerdo? Bien, y entonces estos serían los criterios de divisibilidad que yo suelo usar con mayor frecuencia. Como ya he dicho, existen infinitos criterios de divisibilidad, y cuando digo infinito, hablo de infinitos. Lo que pasa es que, claro, estos son los más útiles y los más frecuentes. ¿Mm? Bien, ya hemos visto la suma, la resta, la multiplicación y la división. La multiplicación era una suma repetida. Pues bueno, hay una operación que se parece mucho a la multiplicación y que es la potencia. Y es la multiplicación repetida de un mismo número. Yo creo que se llama potencia y no otra palabra porque es muy potente, una operación muy potente. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver, vamos a ir poquito a poco para que veas que es así. 8 elevado a 3, pues esto es 8 por 8 por 8, da 512. Si lo multiplicamos solamente dos veces, va a dar 64, que solamente tiene dos cifras. Y 8 elevado a 1 es 8, que tiene una sola cifra. Es decir, ya fíjate tú que los resultados van a ir creciendo muy rápidamente a medida que vayamos aumentando el exponente. Porque el numerito pequeñito de arriba, es decir, la cantidad de veces que multiplicamos, se llama exponente, y, y el número que es repetido, es decir, el número que es multiplicado repetidamente por sí mismo, se llama base. Aquí, en este ejemplo de arriba, la base sería 8 y el exponente 3. Bien, vamos a ver algunas potencias especiales. Son las de exponente 1. Exponente 1 es el mismo número. Por ejemplo, 3 elevado a 1, pues es multiplicar 3 por sí mismo una sola vez, es decir, el número. 4 elevado a 1 es 4, 9 elevado a 1 es 9 y así sucesivamente. Otro exponente muy interesante es el 0, que parece que no tiene ningún sentido. Parece, pero sí que lo tiene. Vamos a ver. Fíjate, observa, voy a poner el ejemplo. Vamos a preguntarnos cuánto valdría 3 elevado a 0. Y yo me pregunto, ¿cuántos 3 hay multiplicando este 3? Pues la respuesta es que ninguno. Es decir, 3 elevado a 0. Al 3 hay multiplicándole 3 elevado a 0, 3. Esto evidentemente, entonces, si yo tengo 3, este resultado es el mismo que este. Si yo divido entre el 3 en los dos lados, voy a obtener una igualdad equivalente. O una igualdad también. Entonces, esto dividido entre 3 da 1 y esto dividido entre 3 se me va hasta 3 porque multiplicar por 3 es lo contrario de dividir entre 3. Entonces, como si no hubiera el 3 multiplicando aquí. Entonces, tendría que ser 1 igual a 3 elevado a 0. Y fíjate tú que este razonamiento da igual si aquí cogemos 8, que si cogemos 150, que si cogemos 7300. Elevar a 0 siempre nos va a conducir a 1. Pues efectivamente, elevar a 0 siempre da 1. En un único caso excepcional.
muy excepcional, que es 0 elevado a 0. Ya eso lo podemos ir intuyendo. ¿Y cómo lo podemos ir intuyendo? Porque aquí, para, para pasar de aquí a aquí, hemos dividido entre la base, que es 3, entre 3. Si hubiéramos hecho el 0, pues no podemos dividir entre 0, porque entre 0 no se puede dividir. Entonces no hubiéramos podido concluir, por lo menos de esta manera, el cual tendría que haber sido el valor de 0 elevado a 0. Bueno, pues 0 elevado a 0 no se puede hacer. Y además es un no mucho más fuerte que el de dividir entre 0. Porque el de dividir entre 0, como es que expliqué en el ejemplo del donut, de la rosquilla, era como ir haciendo cada vez la rosquilla más grande en comparación con las personas que lo reciben, entre las que se reparte. Y pues bueno, pues eso intuitivamente, de alguna manera, dividir entre 0 es como hacer algo infinito. Pero es que 0 elevado a 0, ni eso. ¿Por qué? Porque si nos fuéramos acercando a 0 en la base y a 0 en el exponente, depende de cómo nos acercamos, va a dar una cosa u otra, o ni siquiera nada. Es decir, porque sean valores que estén oscilando aleatoriamente. Luego 0 elevado a 0 no hay manera de concebirlo como un único resultado. ¿Eh? Entonces, el resumen de todo esto es que si tenemos un número distinto de 0, ese número elevado a 0 siempre da 1. 70 elevado a 0, 1. 80 elevado a 0, 1. 103 elevado a 0, 1. La única excepción es 0. 0 elevado a 0 no se puede hacer. ¿De acuerdo? Bien, después hay otros exponentes especiales que son los exponentes 2 y 3. Y vamos a ver por qué. Esto ya forma parte incluso del lenguaje cotidiano. Entonces nos vamos a preguntar, si tenemos un cuadrado que tiene lado A, una longitud, llamémosle A, yo podía haber puesto un 3 o un 4, da igual. ¿Cuál es el área? ¿Cuál es el área? La superficie del interior del cuadrado. Pues es lado por lado. Como los lados miden lo mismo, pues A por A. Que multiplicar un número por sí mismo 2 veces es elevarlo a 2. Entonces, por ese motivo, elevar a 2 se suele decir elevar al cuadrado. Porque el elevar a 2 se puede interpretar geométricamente como calcular el área. Por ejemplo, elevar 3 elevado a 2 se puede interpretar geométricamente como calcular el área de un cuadrado que tiene lado 3. Elevar 48 a 2 se puede interpretar geométricamente como averiguar el área de un cuadrado que tiene de lado 48 unidades de longitud. Con el exponente 3 pasa algo parecido. Pero lo que pasa es que en vez de estar hablando del plano, que son 2 dimensiones, estaríamos hablando del espacio, que son 3 dimensiones. Y en 3 dimensiones que tenemos, el volumen. En la cantidad de espacio tridimensional que ocupa un cuerpo, un objeto, se llama volumen. Bien, entonces un cubo es un objeto, es un dado. Es decir, estos laditos se llaman aristas. Cada lado de cada cuadrado de lado se llama arista. Los piquitos son los vértices. Y entonces, si nos preguntamos qué volumen, qué cantidad de espacio tridimensional encierra un dado que tiene longitud A, es decir, la arista mide A, pues la respuesta es A por A por A, que es A elevado a 3. Y por ese motivo, muchas veces, en vez de decir 8 elevado a 3, se dice 8 elevado al cubo. Porque se interpreta que el resultado de 8 elevado a 3 es el volumen que tiene un cubo de lado 8 unidades de longitud. Sean metros, centímetros, lo que sea. Por ese motivo, en el lenguaje, elevar a 2 es exponente 2 y elevar al cubo es exponente 3. Otras potencias muy especiales y muy importantes son las de base 10. Elevar a 0 siempre da 1, o sea que aquí no nos tenemos que preocupar. 10 elevado a 1 es 10, 10 elevado a 2 es un 1 con 2 ceros, que es 100, 10 elevado a 3 es un 1 con 3 ceros, que es 1000, y así sucesivamente. Entonces 10 elevado a 47 sería un 1 con 47 ceros. Entonces, dos cantidades muy grandes que son bastante habituales o que forman parte del vocabulario cotidiano, pues son las palabras millón y billón. Entonces, en español,
un millón es 10 elevado a 6, que en inglés se dice million, 1 million, pues es nuestro millón. Sin embargo, en muchos países, y aquí hay un error es un error que cometen muchos traductores, sobre todo de cosas de documentales y de cosas científicas y de cosas económicas, es traducir nuestro billón como el billón de los estadounidenses como el billón nuestro. Un billion, que la palabra en inglés es billion, para los estadounidenses y otros países también, son 1.000 millones. Pero para nosotros, para en español, un billón es un millón de millones, es decir, un uno, aquí por ejemplo lo he escrito mal, he escrito 9 ceros y tienen que ser 12. Es un millón de millones, serían 12 ceros. ¿Mm? Porque si multiplicamos un millón por un millón, nos queda un 1 seguido de 12 ceros. ¿Mm? Un billón sería un 1 con 12 ceros, que es un número tan grande, tan grande, tan grande que cuesta imaginárselo. Bueno, pues aún así, ya a escalas planetarias, es decir, países, estaríamos hablando de billones de unidades monetarias. No sé cuál es el presupuesto de España, pero es de varios billones de euros anuales. ¿Mm? Bien. Eh, Trillón sería un millón de billones. Cuatrillón, un millón de trillones. Quintillón, un millón de cuatrillones y así sucesivamente. Bien, vamos a ver, propiedad de las potencias. Vamos a ver. Eh, es conmutativa, es decir, es lo mismo hacer 2 elevado a 3 que 3 elevado a 2. Vamos a verlo. 2 elevado a 3 es multiplicar 2 por sí mismo 3 veces, da 8. Y 3 elevado a 2 es multiplicar 3 por sí mismo 2 veces, que es 9. Evidentemente no es lo mismo. Pues entonces, no siempre es verdad, es decir, casi nunca realmente, que a elevado a b sea lo mismo que b elevado a. Es decir, 3 elevado a 2 no es lo mismo que 2 elevado a 3. Y eso ocurre casi siempre. ¿Mm? Bien, vamos a ver, ¿qué pasa si multiplicamos dos potencias de la misma base? ¿Mm? Vamos a ver lo que significa. Si yo tengo a elevado a p, significa a por a por a por a por a, p veces. Y a elevado a q es a por a por a por a por a tantas veces como el exponente. O sea, q veces. ¿Cuántas as tenemos aquí multiplicándose? Pues tenemos las PAs de aquí más las QAs de aquí, pues eso son P más QAs. Pues eso es A elevado a P más Q. Es decir, cuando multiplicamos potencia de la misma base, por ese motivo que acabo de explicar aquí, sumamos exponentes. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. 5 elevado a 3 por 5 elevado a 9, pues esto es 5 elevado a 3 más 9, que eso es 5 elevado a 12. ¿Mm? Bien, las propiedades de la potencia son muy importantes y las vamos a usar. Las vas a usar mucho en tus estudios de matemáticas. Bien. Bueno, ¿qué va a pasar con la división? La división es la operación contraria de la multiplicación. Si cuando multiplicamos potencia de la misma base sumamos exponentes, ¿qué va a pasar con la división? Pues justo lo contrario, es decir, en vez de sumar, restar. Aquí lo que pasa es que en los números naturales hay que tener siempre cuidado porque si Q, este exponente es mayor que este, pues la división no se va a poder hacer. Pero entonces por eso, si se pudiera hacer, es decir, si el exponente P es mayor que el Q, pues entonces sí se va a poder hacer y el resultado va a ser A elevado a P menos Q. ¿Mm? Entonces vamos a razonarlo bien. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es el resultado de esta división? Pues es el número por el que hay que multiplicar el divisor para obtener el cociente. ¿Por qué número hay que multiplicar a elevado a q para obtener a elevado a p? Pues por la diferencia que hay entre p y q. Es decir, p menos q. Porque si yo multiplico a elevado a q, si lo multiplicamos por a elevado a p menos q, esto es una q, pues nos va a dar pues a elevado a q más p
menos Q. Estos dos se van y me queda solamente P, A elevado a P. Luego es verdad que el resultado de la división tiene que ser A elevado a P menos Q. Bien, continuamos. Bien, eso. Como he dicho, hay que tener cuidado de que este número sea mayor que el dividendo, sea mayor que el divisor. Porque si no, es que no podríamos hacer. Es decir, de otra manera, que el exponente sea mayor, del exponente del dividendo sea mayor que el exponente del divisor. ¿Y qué pasa cuando las bases no son iguales? Bueno, pues hay un caso donde sí que podemos decir algo, pero en el resto de los casos, pues habría que hacer las cuentas. Vamos, pero antes de continuar, que sería este caso, vamos a ver un ejemplo que lo ilustra esto de la división muy bien. 2 elevado a 7 dividido 2 elevado a 4. 2 elevado a 7 dividido 2 elevado a 4. Pues esto, 2 elevado a 7, ¿qué significa? Pues 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir entre 2 elevado a 4 es dividir, es como equivale, si lo piensas bien, a dividir entre 2 4 veces. Pues si la primera vez que dividimos entre 2, se nos va a ir como la división en la operación contraria de la multiplicación, se nos va a ir un 2 del producto de esta potencia. La segunda vez que dividamos entre 2, pues va a desaparecer otro 2 del producto de la potencia esta. Como esto lo vamos a hacer 4 veces, van a desaparecer de este producto, van a desaparecer 4 doses. ¿Y qué nos va a quedar? ¿Cuántos 12 nos van a quedar? Pues 7 menos 4. Luego, es otra manera de ver que la división de potencia de la misma base es la resta es la base elevado a la resta de los exponentes. Vamos a ver lo que yo estaba hablando antes. ¿Qué pasa cuando los exponentes, cuando las bases son distintas? Bueno, pues cuando las bases son distintas no podemos decir en general nada, salvo en un caso especial, que es cuando los exponentes son iguales. ¿Qué pasa cuando los exponentes son iguales? ¿Qué pasa si yo tengo un número elevado a 30 por otro número que está también elevado a 30? Vamos a ver lo que significa esto. Yo estoy razonando con números genéricos. N es un número que no sabemos cuál es, pero es el mismo exponente aquí que aquí. Bien, ¿qué significa esto? Pues esto significa multiplicar A por sí mismo, pues N veces. ¿De acuerdo? Significa multiplicar A por sí mismo N veces. A por A por A por A N veces. ¿Qué significa esto? Pues significa multiplicar B por sí mismo N veces. Es decir, B por B por B por B N veces. Como la multiplicación de números naturales es conmutativa, podemos cambiar el orden y emparejar una A con una B. Entonces, como tenemos la misma cantidad de A's que de B's, porque los exponentes son idénticos, pues nos va a quedar una cosa así, es decir, A por B, A por B, A por B. Y como es asociativa, pues hacerlo de esta manera nos va a dar el mismo resultado que de esta manera. ¿Y entonces cuántos paréntesis tenemos? Pues n paréntesis. Luego, ¿qué significa eso? Pues que el resultado de esta multiplicación es esto de aquí. Es el producto, lo que dé A por B elevado a n. Primero hacemos A por B y después lo elevamos a n. Por ejemplo, vamos a ver. Si tuviéramos, segundito, venga, si tuviéramos 3 o 2 elevado a 9 por 5 elevado a 9, una cosa que podemos hacer es calcular 2 elevado a 9, que nos va a dar, creo que 512, y 5 elevado a 9, que nos va a dar un número muy grande. Entonces eso va a ser difícil de multiplicar. Pero podemos hacer 2 por 5 y elevarlo a 9, que 2 por 5 es 10, que esto es un 1 con 9 ceros, que son 1000 millones. Es decir, saber esta propiedad es muy útil.
Eso es porque tienen el mismo exponente. Si no tuvieran el mismo exponente, pues no podemos hacerlo. Y ya antes de continuar, te voy a contar una curiosidad. Aquí fíjate tú que para poder hacer esto, hemos tenido que usar que la multiplicación es conmutativa y asociativa. ¿Qué pasa? Que existen números muy extraños, muy distintos, digámoslo así, que no son ni conmutativos ni asociativos. Pues justo en esos casos no tiene por qué ser verdad esto de aquí. Que si la multiplicación de potencia del mismo exponente sea lo mismo que multiplicar bases primero y elevar al exponente común. Eso no tiene por qué ser cierto. Porque para que eso sea cierto, hemos tenido que usar que sea conmutativo y asociativo. Si no fuera conmutativa y asociativa, no podríamos asegurar, bueno, de hecho conmutativa, no podríamos asegurar que eso fuera cierto. ¿Mm? Bien, continuamos. Vamos a ver qué pasa con la división. ¿Qué pasa si tenemos la división de dos potencias del mismo exponente, pero de distinta base? Bueno, pues si se puede hacer la división de las bases, pues esto es igual a lo análogo, con la multiplicación, pero con la división. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, 4 elevado a 30 dividido 2 elevado a 30, pues primero divido 4 entre 2, me da 2, pues eso es 2 elevado a 30. ¿Mm? Vamos a ver un ejemplo que hay aquí preparadito. 15 elevado a 4 dividido 5 elevado a 4. Bien, como tienen el mismo exponente, podemos dividir las bases y el resultado que dé elevar a 4. 15 entre 5, 3. 3 elevado a 4. Pues 3 elevado a 4 se puede hacer muy fácilmente, queda 81. 3 por 3, 9, 3 por 3, 9, 9 por 9, 81. Si no supiéramos, si no hiciéramos este truco, es decir, si no hiciéramos uso de esta propiedad, pues tendríamos que calcular 15 elevado a 4, que es 50.625, 5 elevado a 4, que es 625, y hacer la división 50.625 entre 625, que si no tenemos calculadora a mano, pues va a ser bastante laborioso. Bien. Vamos con las raíces. Igual que la división era la operación contraria de la multiplicación, pues la raíz es la operación contraria de elevar a 2. Lo que pasa es que aquí hay que ser un poquito cuidadoso. En los números naturales no se nota, pero cuando estemos en otros conjuntos numéricos sí se notará. Y entonces por eso lo voy a enfocar de esta manera. Decimos que una raíz cuadrada de un número A es un número B que cuando se eleva a 2 da A. Vamos en ejemplos. Esto como mejor se entiende es con ejemplos. 1 raíz cuadrada de 1 porque 1 elevado a 2 da 1. 2 no es raíz cuadrada de 1 porque si elevamos 2 elevado a 2 nos va a dar 4 que no es 1. 0 raíz cuadrada de 0 porque 0 elevado a 2 da 0. 1 no es raíz cuadrada de 0 porque 1 al cuadrado, que vale 1, es distinto de 0. 2 es raíz cuadrada de 4 porque 2 elevado a 2 da 4. Ahora, no existe ningún número natural que sea una raíz cuadrada de 2, porque 1 por 1, 1, y 2 por 2, 4, y no hay ningún número que sea natural que esté entre 1 y 2. ¿Hay algún número que esté entre 1 y 2? Sí, pero ya estaríamos hablando de números decimales, con cifras decimales, que no son números naturales. ¿Existen cuando estamos considerando los números decimales la raíz cuadrada de 2, por ejemplo? Sí, sí existe. Bien. Pero dentro del contexto de los números naturales no existe la raíz cuadrada de 2. Ah, pues lo mismo ocurre con el 3. No existe dentro de los números naturales ninguna raíz cuadrada de 3. Y hay otros números que tampoco tienen raíces cuadradas dentro de los números naturales son el 5, el 6, el 7, el 8. En realidad hay muchísimos números que no tienen raíz cuadrada. Es decir, la raíz cuadrada es una operación que no siempre se puede hacer. Entonces, 3 es una raíz cuadrada de 9 porque 3 elevado a 2 da 9. La raíz cuadrada se representa así. Igual que la raíz cuadrada de 100
positiva. ¿Mm? Pues 10, porque 10 elevado a 2 da 100. Dentro de los números naturales, la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 elevado a 2 da 16. ¿Qué número elevado a 2 da 25? Pues 5, porque 5 elevado a 2, 25. Entonces la raíz cuadrada de 25 es 5. La raíz cuadrada de 49 es 7. ¿Qué número elevado a 2 da 49? Pues 7. ¿Cuál crees que va a ser la raíz cuadrada de 36? Venga, piénsalo. ¿Lo has pensado? Estupendo. Pues si te ha salido 6, pues lo tenías bien. 6 elevado a 2, que es 6 por 6, da 36. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 64? Piénsalo. Si has pensado 8, estás de enhorabuena, porque 8 elevado a 2, que es 8 por 8, da 64. Muy bien. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 81? Pues si has respondido que 9, lo has hecho bien, porque 9 elevado a 2, que es 9 por 9, da 81. La raíz cuadrada de 400 es 20. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, vale, ya sé lo que significa la raíz cuadrada y cómo se calcula. Bien, ¿se puede calcular? ¿Hay un método para calcularlo sistemáticamente? Sí, es bastante más complicado que la división, pero se puede. Pero hay unos casos especialmente rápidos y útiles donde es muy fácil calcularlo. La raíz cuadrada. ¿Mm? Bien. Eh, ¿Qué es cuando? Bueno, pero eso vamos a ir un poquito más adelante porque antes tenía preparada la interpretación geométrica de la raíz cuadrada. Es decir, elevada a 2 calcula el área. Pues si la raíz es la operación contraria elevada a 2, es a partir del área de un cuadrado, ¿cuánto mide el lado? Por eso es la raíz. ¿Cuál es el origen? La raíz de un problema es el origen del problema. Pues ¿cuál es el lado que da origen a ese área? Pues es el lado del cuadrado que tiene justo ese área. Es decir, la raíz cuadrada de 121 es el lado que debe tener un cuadrado para que su área sea de 121 metros cuadrados. ¿Mm? Si la unidad de longitud que estamos usando son los metros. ¿Mm? Bueno, pues ahora entramos en cómo se calcula. Bueno, pues para eso, en el caso de las potencias es muy fácil, porque podemos hacer varias cosas. Podemos coger el número y ponerlo como multiplicación de números cuyos que sean cuadrados. Por ejemplo, 16 es 4 por 4 y 1600 es 16 por 100. Y 100 a su vez 10 por 10. Entonces, la raíz de una multiplicación es la multiplicación de las raíces. Entonces, esto es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por 10 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado por la raíz cuadrada de 10 al cuadrado. Esto es muy fácil, que esto es 4, y esto es muy fácil, que esto es 10. 4 por 10 queda 40. ¿Mm? ¿Qué pasa? Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos 2 elevado a 8 por 3 elevado a 4 por 5 elevado a 10. Pues esto es la raíz cuadrada de 2 elevado a 8 por la raíz cuadrada de 3 elevado a 4 por la raíz cuadrada de 5 elevado a 10. ¿Cómo calculamos la raíz cuadrada de 2 elevado a 8? Muy fácil, dividiendo el exponente entre 2. ¿Cómo calculamos la raíz cuadrada de 3 elevado a 4? Muy fácil, dividiendo el exponente entre 2. Y de aquí lo mismo, dividiendo el exponente entre 2. Entonces, 2 elevado a 8 dividido entre 2, que es 2 elevado a 4, por 3 elevado a 4 dividido entre 2, que es 3 elevado a 2, por 5 elevado a 10 dividido entre 2, que es 5 elevado a 5. Pues hacemos esta multiplicación y nos da 450.000. Es decir, 5 elevado a 5 lo parto en 5 elevado a 4, y 2 elevado a 4 por 5 elevado a 4 es 2 por 5 elevado a 4, que eso es 10.000. 10.000 por 5, 50.000. O 5 por 9, 45. Y 45 por 10.000, pues 450.000. ¿Mm? Multiplicación creativa. Bien, ¿cómo vamos a aplicar lo mismo? Si queremos calcular la raíz cuadrada de 1.000.000, pues 1.000.000 es 10 elevado a 6. 6 es par, se puede dividir entre 2. Pues la raíz cuadrada de 10 elevado a 6 es 10 elevado a 6 dividido entre 2, que es 10 elevado a 3. Efectivamente, si multiplicamos 1.000 por 1.000, nos va a dar 1.000.000. Luego 1.000 es la raíz cuadrada de 1.000.000. ¿Mm? Bien, aquí he empezado
la casa por el tejado porque he usado la, unas propiedades de las raíces para ilustrar su utilidad. Entonces, la propiedad que hemos usado es que la raíz de una multiplicación es la multiplicación de las raíces. Y entonces, y esto se puede usar en doble sentido, es decir, tenemos una cosa escrita de esta manera y llegamos a algo de esta manera, o al revés. Tenemos algo escrito de esta manera y a veces conviene pasarlo a algo que esté escrito de esta manera. Vamos a ver el ejemplo en las dos direcciones. La raíz cuadrada de 9 por 49, pues eso es la raíz cuadrada de 9 por la raíz cuadrada de 49, porque 9, la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de 49 pues la sabemos calcular que es 7. Entonces 3 por 7 es 21. ¿Mm? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínate que tenemos la raíz cuadrada de 5 por la raíz cuadrada de 45. La raíz cuadrada de 5 no existe dentro de los números naturales. Y la raíz cuadrada de 45 tampoco. No existe ningún número natural que elevado a 2 de 45. 7 por 7, 49. 6 por 6, 36. No existe. Eso, si existiera, sería un número entre 6 y 7, que no existe en los naturales. Pero lo que sí que podemos hacer es pasar aquí, es decir, la multiplicación de raíces cuadradas es la raíz cuadrada de la multiplicación. Es decir, sería la raíz cuadrada de la multiplicación de 5 por 45. Que esto es 5 por 9, 45, 5 por 9, entonces nos quedaría 5 al cuadrado por 9, que es 3 al cuadrado. Es decir, que esto ya sí lo podemos reagrupar y decir que esto es la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado, que esto es 5 por 3, que es 15. Entonces esto es muy curioso, porque aquí tenemos números que no pertenecen a las naturales, que no son números naturales, pero que sí podemos calcular dentro del contexto de los números naturales, que usando las propiedades de las raíces, el resultado. ¿Mm? Bien, otra propiedad que no está aquí escrita, que es importante y que la he usado antes, es la de que la raíz cuadrada de una potencia es dividir entre 2 el exponente. Es decir, lo voy a escribir aquí. La raíz cuadrada de a elevado a n es a elevado al exponente dividido entre 2. Entonces, ¿qué pasa? Para que se pueda hacer la división, el exponente tiene que ser par, porque si no, no existe. Entonces, si tenemos 2 elevado, la raíz cuadrada de 2 elevado a 10, pues es 2 elevado a 10 dividido entre 2, que es 2 elevado a 5. La raíz cuadrada de 7 elevado a 4, pues es 7 elevado a 4 dividido entre 2, que es 7 elevado a 2. La raíz cuadrada de 5 elevado a 6 es 5 elevado a 6 dividido entre 2, que es 3, es decir, 5 elevado a 3. Y así sucesivamente. Bien. Si elevamos al cuadrado, duplicamos el exponente. Si hacemos raíz cuadrada, como la raíz cuadrada es lo contrario de elevado a 2, pues en vez de duplicar el exponente, lo dividimos entre 2. Lo hacemos la mitad. Bien. Vamos, para concluir los números naturales, vamos a ver tres cosas importantes. La descomposición en factores primos, ya he acabado con las operaciones, me ha quedado alguna propiedad, pero que es bastante sencilla, que es la potencia de una potencia, pero bueno. Nos queda, para terminar los naturales, nos queda una cosa, y es la descomposición en factores primos y el cálculo a partir de la descomposición en factores primos de un número de el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Eso es súper importante. Y es lo que vamos a empezar el viaje ahí. Entonces, para eso, obviamente, vamos a necesitar saber lo que es un número primo. Entonces, antes que nada, vamos a hacer una observación. Porque vamos a tratar de razonarlo todo lo mejor posible. Entonces, si nos damos cuenta, cuando hacemos una división, obtenemos un cociente y un resto. Es decir, tenemos un número, lo dividimos entre nuestros números, nos va a dar un resultado que es un cociente y un resto. En este caso ha dado la casualidad porque
me lo inventé y me dio resto 0, que el resto era 0. Bien. Entonces, como ya sabemos de antes, siempre que tengamos una división, debe cumplirse que el número que es dividido, es decir, el dividendo, debe ser igual al divisor por el cociente más el resto. ¿Qué pasa? Que cuando el resto es 0, lo que nos queda es solamente esto, porque sumar 0 es como no hacer nada. Divisor por cociente, es decir, cuando tenemos una división exacta, el hecho de tener una división exacta nos va a poder expresar un número como multiplicación de otros dos números que lógicamente van a ser más pequeños. ¿Mm? ¿Qué es esto que aquí? En el caso de que esto sea 0, es decir, que la división sea exacta, tiene que cumplirse que el dividendo sea divisor por cociente. Eso cuando sea exacta. ¿Mm? Bien. En el ejemplo de la división antes que hemos hecho, 3.528 de entre 12, pues eso, como el resto es 0, nos permite afirmar que el número dividido, 3.528, es igual a 12 por 294. ¿Mm? Bien. Entonces, debido a esto, encontrar divisores de un número es muy importante porque es lo que nos permite expresar un número como producto de otros. En este ejemplo, el 12 es un divisor del número 3.528 y gracias a eso nos podemos decir que 3.528 es el divisor por el resultado de la división. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa? Que en el siguiente paso lo que podríamos hacer es hacer lo mismo con el 12 y con el 294, es decir, buscar divisores de 12 y expresar el 12 como un producto, buscar divisores de 294 y expresar 294 como un producto, como una multiplicación. Y esto es lo que he hecho aquí. Entonces, si hacemos esto sucesivamente, pues lo que nos queda es que 3.528 es esto de aquí, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 7 elevado a 2. Y esto ya, este proceso de ir dividiendo sucesivamente los números en productos de números más pequeños, llega un momento en que no puede dejar, en que no se puede continuar, que no se avanza, porque se ha llegado a números que no se pueden dividir, que no se pueden fragmentar. Pues esos números que no se pueden fragmentar son los números primos. ¿Mm? Entonces vamos a definir lo que es el concepto de número primo, con un poquito más de rigor, o con más precisión, digámoslo así. Entonces, ¿qué es un número primo? Un número natural que cumple alguno de estos requisitos. ¿Por qué alguno? Porque los tres requisitos son equivalentes. Son distintas maneras de decir lo mismo. Un requisito es un número mayor que 1 que no tiene ningún divisor distinto de 1 y el mismo. Como no tiene ningún divisor distinto, pues no lo podemos partir. ¿Mm? Que es la idea que teníamos de número primo. Número que no se puede poner como multiplicación de números más pequeños. ¿Mm? Eh, pedimos que sea mayor que 1 porque entonces con 1 podemos jugar a decir que 1 es 1 por 1 o que es 1 por 1 por 1 y es una manera como de fraccionarlo tontamente. Entonces realmente no lo estamos fraccionando. Entonces el 1 es, digamos, una excepción, un número raro, que lo echamos fuera. Y no consideramos que sea primo. Bien, el otro criterio es un número mayor que 1, que son los múltiplos de 1 y el mismo. Si un número no se puede poner como la multiplicación de dos cosas, de dos números, pues no va a ser múltiplo de nadie, salvo de 1, que todo el mundo es múltiplo de 1, y de sí mismo, que todo un número es múltiplo de sí mismo, evidentemente. Y después, por último, es un número natural mayor que 1, que no es el resultado de la multiplicación de números naturales menores que él. Que eso es la idea que teníamos de número primo. Es un número que no lo podemos poner como producto de números más pequeños. ¿Mm? Entonces, los primeros números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 19, el 23 y así sucesivamente. Un sucesivamente entre comillas porque no hay una regla. De hecho, se ha buscado durante mucho tiempo una fórmula
que permita averiguar a partir de la posición qué número primo ocupa esa posición, porque se sabe que hay infinitos números primos. Y si quieres, como ejercicio mental y como desafío, puedes pensar por qué es cierto que existen infinitos números primos. ¿Mm? Hay un argumento muy sencillo y muy bonito, pero no voy a entrar en él. El caso es que, pues créeme cuando te digo que hay infinitos números primos. Bueno, pues la cosa es, se ha buscado durante mucho tiempo una fórmula que permita, a partir del lugar, encontrar el primo o calcular el primo que ocupa ese lugar. Por ejemplo, qué número primo ocupa el lugar 200 de esta lista de números primos? Pues, pues ¿cuál es la fórmula? Bueno, pues esa fórmula no se ha encontrado y además se sabe que si queremos buscarla usando operaciones de suma, multiplicación, resta y así cosas mezcladas de ese tipo y potencia, no existe. ¿Mm? Es decir, que si existe alguna fórmula debe ser muy muy complicada y todavía no se ha encontrado ninguna. ¿Mm? Se sospecha que no hay. ¿Mm? Aunque existen cosas que son parecidas a tener la fórmula, pero no es lo mismo. Son cosas que se parecen, pero no son exactamente. Entonces, aquí es importante tener siempre, volviendo a los números primos, es importante tener muy claro que ni el 0 ni el 1 son números primos y lo que te he dicho antes, que hay infinitos números primos. ¿Mm? No te los puedes saber todos de memoria, evidentemente, pero sí conviene saberse los primeros. Por ejemplo, del 2 antes del 20. O si quieres, hasta el 23, que son muy poquitos, como puedes ver. ¿Mm? Bien. Como contrapartida o como el concepto opuesto de ese número primo es el número compuesto. Es decir, un número primo es un número que no podemos ponerlo como multiplicación de números más pequeños. Y un número compuesto es un número que sí puede ser puesto como multiplicación de números más pequeños. ¿Eh? Pues un número natural decimos que es compuesto si cumple alguno de estos requisitos que son equivalentes. Es mayor que 1 y no es primo. Se puede poner como producto de dos o más números naturales mayores que 1. Por tanto, va a ser mayor que 1, porque 2 por 3 es mayor que 1. Queda 6, por cierto. Tiene algún divisor mayor que 1 y menor que él mismo. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un número, el 12, y encuentro un divisor distinto de 1 y de 12, por ejemplo, en este caso el 3, que es divisor de 12, que voy a poder hacer la división 12 dividido entre 3, como es exacta, que me va a dar resultado 4, pues ¿qué puedo decir? Que 12 es 4 por 3. Es decir, puedo poner, si encuentro un divisor no trivial, es decir, porque los divisores triviales de un número son el 1 y el mismo. Pues si encuentro un divisor no trivial, pues voy a poder poner pues, multiplicación de ese número por el divisor por el resultado de la división. Entonces estas tres condiciones son equivalentes. Conviene tener también muy en cuenta que ni el 0 ni el 1 son compuestos. El 1 no es compuesto porque para nosotros compuesto eso es un número natural que por lo pronto tiene que ser mayor que 1. Por tanto, el 1 no es ni primo ni compuesto. Y el 0, como tiene que ser, hemos dicho que un número compuesto, tanto un número primo como un número compuesto tienen que ser mayor que 1, pues el 0 no puede ser ni compuesto ni primo. Son números especiales que no son ni primos ni compuestos. ¿Mm? Bien, vamos a ver algunos ejemplos de números compuestos, pues el 4 porque 4 es 2 por 2, el 6 por 6 es 2 por 3, el 9 porque se puede poner como 3 por 3, el 10 porque es 2 por 5 y el 100 porque es 10 por 10 o 25 por 4 o más. Bien, eh, o 5 por 20 también. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí lo importante de los números primos es que todo número compuesto se puede expresar como multiplicación de números primos. Y aparte, esta multiplicación de números primos es única, salvo el orden, porque evidentemente 2 por 3 lo podemos escribir como 3 por 2. Pero salvo el orden de los factores, es decir, en una factorización va a haber siempre la misma cantidad de 12, la misma cantidad de 13, la misma cantidad de 5 y así sucesivamente con cualquier número primo que forme parte de su descomposición. Entonces, esa multiplicación la llamamos descomposición factores primos de
un número compuesto. Y un número primo vamos a entender que la descomposición factores primos es el mismo. ¿Mm? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues haciendo divisiones sucesivas. Porque cada vez que encontremos un divisor vamos a poder poner el número como producto del divisor por el resultado de la división. Y si cogemos el resultado de división y encontramos otro divisor, pues el resultado de la división lo vamos a poder poner como el divisor por resultado de división y así sucesivamente. Entonces, por eso lo que hacemos vamos a factorizar, a descomponer en factores primos el 3528. Pues escribimos 3528 en una raya vertical. Buscamos un factor, un número primo que divida al 3528. Como 3528 es número par, pues un número primo que lo va a dividir es el 2, porque el 2 divide a todos los números pares. Efectuamos la división 3528 entre 2 y nos da 1764. Pues escribimos el resultado justo debajo de 3528 y volvemos a hacer lo mismo. Buscamos un número primo que divida a 1764. Como es par, pues 2 lo va a dividir. Y efectuamos entonces la división 1764 entre 2, que nos va a dar 882. Y volvemos a empezar. Buscamos un número primo que divida a 882. ¿Mm? Como es par, el número 2 pues nos va a servir. Usamos 882, lo dividimos entre 2 y nos da 441. Este ya es impar, ya sabemos que el 2 no va a ser. Pero entonces nos preguntamos, ¿y será divisible entre 3? Pues usamos los criterios de divisibilidad. 4 y 4, 8 y 1, 9. Como 9 si es divisible entre 3, el 441 sí lo va a ser. Entonces dividimos 441 entre 3 y obtenemos 147. Que evidentemente es impar, no es divisible entre 2. Y nos preguntamos, ¿será divisible entre 3? Puede que sí, puede que no. Vamos a ver, usamos el criterio de divisibilidad del 3. Y entonces hacemos 147, que es 1, sumamos sus cifras, 1, 4 y 7, 1 y 4, 5, y 5 y 7, 12. 12 si es divisible entre 3, pues entonces 147 también va a ser divisible entre 3. Pues dividimos 147 entre 3 y nos sale 49. 49 ¿es divisible entre algún número primo? Pues sí, entre 7, porque 7 por 7, 49. Entonces, si dividimos 49 entre 7 nos da 7. ¿Hay algún número primo que divida 7? Pues sí. Como 7 es primo, es divisible entre sí mismo, entre 7. Y, 7 entre 7, 1. Cuando llegamos a 1 es que hemos acabado. Entonces, ¿eso qué significa? Que el número de partida del 3528 es la multiplicación de todos los números que hay aquí. Es decir, si hacemos 2 por 2 por 2 y después lo que nos dé 3 por 3 y multiplicamos por 7 y por 7 de nuevo, si lo haces, y yo te aconsejo que pares en este instante el vídeo y hagas la multiplicación 2 por 2 por 2 por 3 por 3 por 7 por 7. Para el vídeo a esa multiplicación y ya verás que te va a dar 3528. Páralo y hazlo con la calculadora o a mano. ¿Lo has hecho? Estupendo. Y habrás comprobado que te ha dado eso. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, multiplicar 2 por 2 por 2 3 veces, eso es 2 elevado a 3. Y multiplicar 3 por 3 dos veces, eso es 3 elevado a 2. Y multiplicar 7 por 7 dos veces, eso es 7 elevado a 2. Es decir, la descomposición en factores primos la escribimos así. 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 7 elevado a 2. Porque usando potencias gastamos o empleamos menos espacio y más rápido de escribir. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto de descomponer en factores primos es muy importante porque es lo que nos va a permitir calcular con facilidad el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Entonces lo que vamos a hacer ahora es abordar estas dos cosas, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Estas dos cantidades son muy importantes porque se usan con muchísima frecuencia. Por ejemplo, el mínimo común múltiplo lo vamos a usar con muchísima frecuencia para poder sumar fracciones. ¿Mm? Bien, entonces vamos a empezar por el mínimo común múltiplo. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender lo que es y a continuación vamos a ver cómo se calcula. ¿Mm? Bien,
Entonces vamos a ver un ejemplo. Lo voy a explicar con un ejemplo. Entonces consideremos estos números naturales, el 4, el 6 y el 18. Y vamos a escribir algunos de sus múltiplos. Entonces los primeros múltiplos del 4 pues serían 0, 4, 8, 12, 16, 20. Observa y recuerda que para los múltiplos sucesivos de 4 es sumar sucesivamente 4 al múltiplo anterior. Es decir, si yo a 16 le sumo 4, voy a obtener el múltiplo siguiente. ¿Mm? Bueno, pues si lo escribimos, pues vamos a obtener unos cuantos. Si escribimos los múltiplos de 6, obtenemos otros cuantos. 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 y así sucesivamente. Y si hacemos lo mismo con el 18, pues obtenemos 0, 18, 36, 54, 72 y 90. ¿Mm? Bueno, y observamos rápidamente varias cosas. Primero, que el 0 está en todas partes, lo cual no es de extrañar porque 0 es múltiplo de todos los números, porque 0 por cualquier número, 0. Ese seríamos el múltiplo tonto. Entonces, pero a continuación vemos que existe otro múltiplo, que es, en este caso, el 36, que es un múltiplo común de 4, 6 y 18. Bien, este múltiplo, que es el siguiente múltiplo, el primer múltiplo superior a 0, es el más pequeño. ¿Por qué el más pequeño? Porque existen infinitos múltiplos comunes. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo lo podemos saber? Porque el 36 es múltiplo común. Por eso, por lo pronto, esto nos va a permitir encontrar infinitos. Si yo cojo un número, por ejemplo, el 132, y lo multiplico por 36, es el resultado de esa multiplicación va a ser un múltiplo común de 4, 6 y 18. ¿Por qué? Porque como 36 es múltiplo de 18, es 36, de hecho es 18 por 2, pues 36 por 100, que no me acuerdo, 112, pues es lo mismo que 18 por 2 por 112. 2 por 112 es un múltiplo, 18 por 2 por 112, evidentemente es un múltiplo de 18. 36 es 6 por 6. Pues si 36 por 112 es 6 por el resultado de multiplicar 6 por 112, que eso evidentemente es múltiplo de 6. Y el 36 es 4 por 9, que si el 36 lo multiplicamos por 9, eso es 4 por el resultado de multiplicar el 9 por 112. Luego, 36 por 112 evidentemente es múltiplo de 4. Es decir, para cualquier número natural que elijamos positivo, pues pues n por 36 va a ser un múltiplo común. Entonces existen infinitos múltiplos comunes. De todos ellos, el más pequeñín, que es positivo, el positivo más pequeño, es el más interesante y es el al que se llama mínimo común múltiplo. ¿Mm? En este caso sería 36. El natural positivo más pequeño, que es común en todos los múltiplos, en este caso es el 36, es el mínimo común múltiplo de estos números. Ahora, ya sabemos lo que significa. El problema es, ¿y cómo lo calculamos? Pues una manera de calcularlo es siguiendo estos pasos. Primero, descomponemos en factores primos el 4, el 6 y el 18. Pues si lo descomponemos, nos queda que 4 es 2 elevado a 2, que 6 es 2 por 3 y que 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Mm? Entonces, ahora el mínimo común múltiplo va a ser, nos fijamos en todas las potencias que hay en cualquiera de en cualquiera de las descomposiciones. Y cogemos, si alguna está repetida, cogemos la de mayor exponente. Por ejemplo, el 2 aparece en todos. Pues cogemos 2 elevado al mayor exponente. El 3 solamente aparece en 2. Pues cogemos la que aparezca más grande, el 3 al cuadrado. Entonces, por este motivo sería el mínimo común múltiplo sería 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, que es 36. ¿Mm? Lo cual tiene sentido. Bueno, perdón, aquí me he equivocado porque lo que he hecho ha sido descomponer 36 y lo que tiene que haber descompuesto es el 18. Entonces, voy a corregir este error. Vamos a ver. Entonces, si descompongo el 18 en vez del 36, si descompongo el 38 en vez del 16, vamos a ver lo que nos queda. El proceso sería así.
escribiríamos 18, haríamos una rayita vertical y buscaríamos un número primo que dividiera 18. El más pequeño es el 2. 18 entre 2 da 9, pues escribimos aquí el 9. Buscamos un número primo que divida 9. Uno de ellos es el 3. Y hacemos la división 9 entre 3. El resultado es 3. Y como 3 primos, solamente es divisible entre 1 y el mismo, así que 3. 3 divide entre 3, 1. Entonces, la descomposición en factores primos del 18 es 2 por 3 al cuadrado. ¿Mm? Bien. Entonces, el mínimo común múltiplo es el producto de los números primos elevados a los exponentes más altos con que aparecen en alguna descomposición. El 2, ¿cuál es el exponente más alto que aparece? Pues el 2 elevado a 2. El 3, ¿con qué exponente más alto aparece? Como 3 elevado a 2. Pues sería 2 elevado a 2 por 3 elevado a 2, 4 por 9, 36. ¿Mm? Vale. Entonces, esto de aquí lo borramos porque es 2, no 2 elevado a 2. Aparecerían 2 al cuadrado, 2 y 2 son las potencias de 2 que hay. La más grande la ponemos. Nos fijamos las potencias de 3 que hay. La más grande es la que ponemos. Si hubiera potencia de 5, pues pondríamos la potencia más grande 5 y así sucesivamente. Entonces multiplicamos eso y lo que nos dé es el mínimo común múltiplo. Es muy fácil. Una vez que conocemos la descomposición en factores primos, pues es muy fácil calcular el mínimo común múltiplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Primero, queremos averiguar el mínimo común múltiplo de estos números. Pues lo primero que tenemos que hacer es descomponerlo en factores primos. 63 es 3 al cuadrado por 7, 14 2 por 7, 49 7 por 7 y 12 2 al cuadrado por 3. Entonces, lo que tenemos que hacer es coger los números primos que aparecen en las descomposiciones elevadas al mayor exponente. El 2 aparece, sí. ¿Cuál es el mayor exponente de 2? El 2. Pues el 2 elevado a 2 por. Aparecen 3. ¿Cuál es el mayor exponente del 3? El 2. Pues 3 elevado a 2. Aparece también el 7. Aunque no están todos, no importa. Con que aparezca en algún lugar basta, es suficiente. Pues 7 elevado a 2 es el más grande. Pues escogemos 7 elevado a 2. Pues la multiplicación de 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 7 elevado a 2, que es 4 por 9 por 49, es el mínimo común múltiplo, que en este caso es 1764. Bien, vamos a ver ahora el máximo común divisor, también, de nuevo, a partir de la descomposición en factores primos. Pero antes de ver cómo se calcula, vamos a ver lo que significa. Y para eso vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos el 4, el 6 y el 18. Entonces, si cogemos y anotamos los divisores, pues los divisores del 4, evidentemente el 1, porque el 1 siempre divide a todos los números. En este caso, el 2 y el 4. Los divisores del 6, ¿cuáles son? El 1, el 2, el 3 y el 6. Y los divisores del 18 son el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Encontrar los divisores de un número es muy fácil a partir de su descomposición. Entonces, si nos fijamos, hay un divisor que es común, que es el más grande de todos, porque no hay ningún divisor común que sea el mayor. Está el 1, pero el 2 es mayor que el 1. Y el 4, pues no es divisor común. El 3 es divisor de 6 y 10, 18, pero no de 4. Luego no es un divisor común. Divisor común significa que sea divisor de todos a la vez, no de algunos. Bueno, pues el 2 sería el máximo común divisor. Es el divisor más grande, el divisor común más grande es eso, el máximo común divisor. Pero, como dije antes, esto no se calcula así. Lo que calcular los divisores pues es una tarea un poquito ardua. Entonces lo que hacemos es otra cosa, que es, primero, factorizar los números. Entonces, si descomponemos los números en factores primos, nos queda que 4 es 2 elevado a 2,
que 6 es 2 por 3 y que 18 es 2 por 3 elevado a 2. Y a continuación lo que vamos a hacer es multiplicar todos los números primos que aparezcan en todas las descomposiciones, y subrayo lo de todas. No vale que aparezca, por ejemplo, el 3 aparece en 2, pero el 3 no contaría porque tendría que aparecer también en la descomposición del 4. Como no aparecen todos, pues el 3 no cuenta. Entonces cogemos en la multiplicación de todos los números primos que aparecen en todas las descomposiciones elevados al menor exponente. En este caso, el único número primo que está en todas las descomposiciones es el 2 y el menor exponente es el 1, que es 2 elevado a 1 es 2. Pues el máximo común divisor es 2, como ya sabíamos de antes. ¿Mm? Bien, como 3 no está en todos los sitios, aunque sí es verdad que es divisor tanto del 6 como el 18, pero como no es divisor del 4, no nos sirve. ¿Mm? Bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si queremos calcular el máximo común divisor de 60, 36 y 360? Bueno, el primero es descomponer cada número en factores primos. Entonces, eso es muy fácil y mecánico, y nos queda que 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5, que 36 es 2 al cuadrado por 3 al cuadrado, porque tenemos 2 12 y 2 13, y 360, 1, 2, 3, 2 elevado a 3 por 3 elevado a 2 por 5. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar los números primos que estén en todos los sitios. Venga, ¿el 2 está en todos los sitios? Sí. Pues cogemos el menor exponente. En este caso, 2 elevado a 2. ¿El 3 está en todos los sitios? Sí. Pues cogemos el de menor exponente, pues que es 3. Pues el 5 está en todos los sitios, no. Pues como no está en todos los sitios, no lo cogemos. Entonces el máximo común divisor sería 2 al cuadrado por 3. 4 por 3, 12. ¿Mm? Bien, vamos a otro ejemplo. Volvemos a hacer lo mismo. Descomponemos factores primos, el 120, el 100 y el 147, y nos queda esto de aquí. 120 es 2 elevado a 3 por 3 por 5. Y 100 es 2 elevado a 2 por 5. Y 147 es 3 por 7 al cuadrado. Pues tenemos que coger todos los números primos que aparezcan en todas las descomposiciones. 2, ¿aparece en todas las descomposiciones? No, pues no lo cogemos. El 3, ¿está en todas partes? No, pues tampoco lo cogemos. El 5, ¿está en todas partes? No, pues tampoco lo podemos coger. El 7, ¿está en todas partes? Pues evidentemente no. Entonces, en este caso no podemos coger ningún número primo. Pero ¿qué pasa? Que como el 1 es divisor de todo el mundo, pues el 1 es divisor común de 120, de 100 y 147. Pues ese sería el máximo común divisor. Es decir, cuando no podemos encontrar ningún número primo que sea común en todas las que esté presente en todas las factorizaciones, pues eso significa que el máximo común divisor es 1. El máximo común divisor siempre existe y vale 1. Y bueno, como último, para terminar, un comentario. Esto aquí parece muy fácil, pero en realidad no lo es tanto, en el sentido de que descomponer un número en factores primos, en general, a medida que los números se van haciendo más grandes, pues se vuelve un problema cada vez más y más difícil y costoso. De hecho, tan costoso que incluso hasta a los ordenadores les cuesta trabajo. Por supuesto, estaríamos hablando de números primos con miles de cifras o cientos de miles de cifras. Entonces, este método de descomposición, de cálculo del máximo común divisor, no es el más eficiente. Uno que es mucho más eficiente es el algoritmo de Euclides, que no lo voy a explicar ahora, pero que quiero que sepa que existe. Es muy facilito y no necesita de la descomposición en factores primos. Es más, con el método de Euclides, que es más rápido que este método que te he explicado, puedes calcular también, te puede servir de ayuda para calcular el mínimo común múltiplo. ¿Mm? Bien, bueno, pues con esto termina la explicación de los números naturales. No lo hemos cubierto todo, pero hemos cubierto bastante. Y una de las cosas importantes que no hemos cubierto son algunas propiedades de las potencias, es decir, la potencia es una potencia, pero no importa porque la veremos más adelante. Y después la suma de algunos tipos de números, que no importa porque merece dedicarle su vídeo, que este ya ha salido bastante largo. Bueno, espero que la explicación te haya resultado útil
y que hayas entendido pues todo. ¿Mm? Eh, con esto acaba.